En Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2. Cuando usted lo encuentre, alabe el nombre de Cristo Jesús. Hebreos 6, 1 y 2. Vamos a leerlo en la pantalla. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Número 1. Primera doctrina, un segundito. Primera doctrina, un rudimento es una doctrina elemental. Es el ABC de la vida cristiana. Entonces, doctrina número 1, ahí está. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, doctrina 1 es arrepentimiento. Todos deben arrepentirse de sus pecados. Doctrina número 2, la fe en Dios. Siguiente diapositiva o texto. Número 3, la doctrina de bautismos. Número 4, de la imposición de manos. Número 5, de la resurrección de los muertos. Y número 6, del juicio eterno. Voy a la inversa. Las doctrinas rudimentarias, o sea, el ABC de la vida cristiana es juicio eterno, resurrección de los muertos, imposición de manos, bautismos hacia atrás, fe en Dios y arrepentimiento. Esas son las 6 doctrinas básicas de vida cristiana. Y en esta serie yo he estado predicándoles acerca de una que otra. Y hoy quiero hablarles, ponme la diapositiva número 2 de la que me presentaste. Hoy quiero hablarles de la siguiente, por favor. Hoy quiero hablarles de la resurrección de los muertos. Sheikh Tabaish, siéntense, sit down. Hoy quiero hablarles de la resurrección de los muertos. ¿De qué voy a hablarles hoy? No les oí. ¿De qué voy a hablarles hoy? De la resurrección de los muertos. ¿De qué voy a hablarles hoy? De la resurrección de los muertos. De eso voy a hablar en esta mañana. Entonces, les recuerdo lo que dice Santiago 2:26. Mi tema es: ¿cuál será el momento de tu resurrección? Entonces, Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, la muerte es la separación de lo material respecto a lo inmaterial. Cuando lo material, que es el cuerpo, se separa, entonces uno muere. Cuando se separa el espíritu, el alma del cuerpo, uno muere. Pero quiero hacer una aclaración. La muerte es separación, pero no es cesación. Dígalo conmigo. La muerte es separación, pero no es cesación. Algunos dicen que cuando nosotros morimos, o sea, cuando morimos todo se acabó. Algunos dicen que cuando morimos todo se acabó. Pero quiero recordarles que la muerte no es cesación. La muerte es separación. Es apenas el momento en que uno empieza a vivir en el otro mundo. Porque todos vivimos en un mundo, el presente, pero todos viviremos en el mundo futuro, en el mundo aquel. Es decir, cuando uno muere, dicen en mi pueblo, no muere. O sea, murió, pero no murió. Murió la parte material, pero nunca dejará de existir la parte espiritual. De aquí a 100 años seguiremos vivos. De aquí a 1000 años seguiremos vivos. De aquí a 1.000.000 de años seguiremos vivos. Y eso es lo que le da trascendencia al tema de hoy. Esta doctrina, entonces, junto con la doctrina del retorno de Jesucristo, constituye el énfasis primordial de las Escrituras en cuanto a nuestra esperanza futura. Los creyentes tenemos 2 esperanzas: que un día resucitaremos y que un día vendrá Jesús por nosotros. Entonces, la pregunta ante nosotros ahora es: ¿cuál es el estado de lo inmaterial
entre la muerte física y la resurrección corporal. Cuando uno muere, ¿a dónde va? Es la pregunta. Y en la experiencia del creyente, la justificación que Dios le brinda es algo del pasado. Yo fui salvo. En cambio, el don del Espíritu Santo es el fundamento de su vivencia en el presente. Yo soy salvo y estoy siendo salvo en el presente, porque el Espíritu Santo me ayuda para que en el presente yo permanezca salvo. Pero en el futuro, la salvación todavía se va a manifestar. No acaba todo aquí. Hay dimensiones futuras de nuestra salvación. Es decir, el creyente fue salvo. ¿Cuándo fue salvo? Cuando recibió a Cristo. El creyente está siendo salvo. ¿Cuándo? Ahora. Pero el creyente será salvo. ¿Cuándo será salvo? Cuando entre en los umbrales celestiales y pise entonces el umbral del cielo y escuchemos a los ángeles cantar. En ese momento miraremos hacia atrás y diremos: la hice, lo logré, fui salvo. Entonces, del plato a la boca, todavía estamos en la tierra. Cantamos victorias en fe, pero todavía en el sentido pleno de la palabra no somos salvos. Cuando pisemos el umbral del cielo, el diablo va a decir: se me escapó. Pero mientras estemos en esta carne, aunque tengamos 100 años de conocer el evangelio, digo, pues alguno tiene 120 años, aunque tengamos años de conocer el evangelio, todavía no la hemos logrado, no la hemos hecho. Todavía no lo logramos. Seguimos peleando la buena batalla de la fe. Por eso la Biblia nos va a llamar una y otra vez a llevar una vida recta delante de Dios. ¿Hasta cuándo? Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y entonces el Señor nos dará la corona de la vida. Así que la resurrección de los muertos, a la cual nuestro pasaje se refiere, es a la resurrección física que ocurrirá en el último día. Voy a darles una idea gráfica de cómo es la resurrección que viene. Hay 5 resurrecciones de manera general. Aquí está en la pantalla. Aquí está. Primera resurrección. La resurrección de Cristo. Cristo es la primicia de las resurrecciones. No en el sentido que nadie haya resucitado antes, porque antes de Cristo hubieron resurrecciones. Él mismo resucitó a la hija de Jairo, pero aquella resucitó y volvió a morir. Cristo es el primero en resucitar, en el sentido de que resucitó y nunca más murió. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y Él está aquí en esta mañana. Aleluya. 1000 veces aleluya. Después que Cristo resucitó, la siguiente resurrección es la resurrección de la iglesia. ¿Cuándo va a suceder eso? Sucederá en el arrebatamiento. Dice Juan, dice Tesalonicenses, dicen muchos pasajes que el Señor vendrá. Y cuando Él venga, arrebatará a su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, tenemos arrebatado juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los abuelos nuestros, los hermanos nuestros que han muerto en Cristo, los vamos a volver a ver, aunque sea polvo en este momento. Ellos, dice la Biblia, resucitarán, y nosotros juntamente con ellos resucitaremos. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga. La tercera resurrección será cuando Cristo venga en gloria. Acuérdese que el arrebatamiento es una cosa y la venida de Cristo en gloria es otra cosa.
Algunos creyentes confunden estas dos venidas, pero la primera, que es el arrebatamiento, no se conoce como venida, se conoce como arrebatamiento. La segunda venida de Cristo realmente sucederá cuando pise la tierra en el monte de los olivos primero y establezca su reino en la tierra. Pero cuando esto suceda, vendrá en gloria, no por su iglesia, sino con su iglesia. Y cuando venga con su iglesia, resucitarán todos los muertos del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Jacob, Josué. Todos los del Antiguo Testamento, desde Abel, resucitarán ahí cuando venga en gloria. Y también resucitarán, número 4, los que murieron durante la gran tribulación de 7 años. Entonces sería la primera resurrección, la de Cristo. La segunda resurrección es la de los que sean arrebatados cuando Cristo venga. La tercera es cuando Jesús venga en gloria y resucite a los del Antiguo Testamento y resucite a los de la gran tribulación. Pero esas dos, el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los muertos de la gran tribulación, esas dos se conoce como una, como la resurrección de los justos. En otras palabras, hay 5 resurrecciones, pero en general, pero en particular son 3. 1, la resurrección de Cristo. 2, la resurrección de todos los justos, que será en 2 etapas. Ponme la pantalla ahí, que será en 2 etapas. Y la resurrección número 3, que será la resurrección de todos los impíos. La resurrección de todos los impíos desde Caín. Y ese será, ¿cuándo será esa resurrección? En el juicio final, cuando Dios juzgue, ahí será esa resurrección. 2 resurrecciones: la de los justos y la de los injustos. Ponme el tema por favor en la pantalla. Por eso mi tema de esta ocasión es: ¿cuál será el momento de tu resurrección? ¿En qué momento usted se va a levantar? ¿Se va a levantar en la resurrección de los justos o se va a levantar en la resurrección de los injustos? Es ahí entonces que yo quiero empezar en esta ocasión este sermón. ¿Alaban a Jesús? Quiero hablarles de la doctrina de la resurrección. Quiero hablarles de la doctrina de la resurrección. Salmo 16:11. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. Creo que lo tengo en la pantalla. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Isaías 26:19. Tal vez lo tenga en mi diapositiva. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Antiguo Testamento la doctrina de la resurrección era muy común, como los pasajes que les acabo de dar. Pero aparte dice Dios: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Qué significa eso? Que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, que un día resucitarán. La doctrina de la resurrección la conocían desde el Antiguo Testamento, no solo por los pasajes que le acabo de dar. Por ejemplo, vamos a leer Juan 11:24. Juan 11:24. Vamos a leer en la pantalla. Dice así: Juan 11:24, 25 o que 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Cuando Marta dice eso, los evangelios no se habían escrito. Ella no sacó eso de Mateo, no lo sacó de Lucas o de Juan. ¿Dónde sacó esa doctrina ella? Lo sacó de sus padres, de sus abuelos judíos, israelitas hebreos, que enseñaban la doctrina de la resurrección. Desde el Antiguo Testamento la gente conocía la doctrina de la resurrección. Vamos rápido al Nuevo Testamento. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26 de Juan 11. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Les pregunto a ustedes, ¿crees esto? Yo les pregunto a ustedes, ¿creen esto? Él es la resurrección. Nosotros un día resucitaremos, pero escúchelo bien, no todos creen en la resurrección. Vamos a un pasaje, Hechos 4, 1 al 2. Vamos a leer, por favor, Hechos 4, 1 al 2. Hechos 4, 1 al 2. Ahí está en la pantalla. Dice: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos sacerdotes, entre ellos los saduceos, no creían en la resurrección. Dice el versículo 18 de Hechos 7, 18. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Con quién disputaban? Con Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Estos epicúreos, estos filósofos, se burlaban de Pablo porque no creían en la resurrección ni en Jesús. Ahora Hechos 17:32. Vamos a la pantalla. Dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oremos acerca de esto en otra ocasión, otra vez. Se burlaban. Uno más, Hechos 24:41. En este pasaje, Pablo dice que él fue juzgado, castigado, fue amenazado sencillamente por esta razón. Vamos a la pantalla en Hechos 24:21. La razón era porque acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Había tanta dureza en el corazón de los judíos y tanta incredulidad respecto a la resurrección de Jesús que Pablo fue procesado judicialmente por eso. ¿Alaban a Jesús? Hago una explicación. Tal vez algunos de los que me escuchan no creyentes dudan de la resurrección. Piensan que cuando termina todo, terminó todo. La vez anterior a una mujer le dijeron: señora, deje usted ese adulterio que lleva. No es correcto que usted viva ahí, así. Si usted sigue en eso, alguien le dijo: irá usted al infierno. Y la señora dijo: no soy la única que va al infierno. ¿Cuántos adúlteros han ido ahí? Yo no soy la única. Le dijeron a otra persona: si usted no se arrepiente, irá al infierno. Y dijo: lo que usted no sabe es que en el infierno tendremos todas las mujeres que querramos, tendremos todo el vino que anhelemos, tenemos todo el pecado que deseemos, porque ahí está Satanás, ahí están los demonios. Lo único que se practicará ahí es pecado, lujuria. Yo creo que estar ahí es lo más glorioso, dijo alguien. Escúchelo bien. No sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Los estoicos, los epicúreos, los filósofos en el tiempo de Pablo se burlaron, pero ellos hace casi 2000 años físicamente murieron, y desde que murieron se fueron a la condenación eterna. Si ellos volvieran a resucitar, le dirían a usted: no se burle, yo me burlé y mire cómo estoy o cómo está lo sufriendo. Escúchelo bien. Y aunque nadie aprende en pellejo ajeno, lo cierto es que el Espíritu Santo sí nos revela la palabra, nos ayuda a comprenderla y aplicarla a nosotros. Aunque nunca la hemos vivido, el Espíritu nos revela la palabra para que nosotros no suframos como ellos. No se burle, tómelo en serio.
no es lo más hermoso que puede suceder. La resurrección es gloriosa solo si tenemos a Cristo. De otra manera, nuestra resurrección no será cuando Cristo venga por su iglesia, sino será hasta el final de los tiempos. De esto les hablaré a continuación. Pero una cosa quiero decirles: nosotros resucitaremos, y la evidencia más grande es que Jesús resucitó. Esa es la evidencia más grande. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, escribe Lucas, del cual todos nosotros somos testigos, dijo Pedro. Hechos 26:22. Dice Pablo: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Primera Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después, dice Pablo, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice Pablo: Jesús está vivo. Y lo quiero gritar otra vez: Jesús está vivo. Y lo quiero gritar otra vez: Jesús está vivo. Vive por la eternidad, por los siglos y para siempre jamás. Está vivo porque salvó mi alma. Está vivo porque perdonó mis pecados. Está vivo porque me sanó de enfermedades. Está vivo porque más de una persona aquí ha sido transformada cuando la ciencia no lo pudo hacer, cuando la psicología no lo pudo hacer, cuando el medicamento no lo pudo hacer. Cristo lo pudo hacer. Ex drogadictos, ex pandilleros, ex borrachos, ex todos ex, ahora son nueva criatura por Él, porque Cristo está vivo. Cada uno de ellos son evidencia de que Cristo está vivo. Cristo vive y vive para siempre. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Dicho lo anterior, quiero hablarles de la seriedad de la resurrección. Y quiero ir a la pantalla con ustedes ahora. Quiero que leamos 1 Corintios 15:12. Quiero que vean la seriedad. 1 Corintios 15:12 dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Alto ahí. El fundamento de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo. Por cuanto Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Si Cristo no resucitó, tampoco resucitaremos, porque Él es el fundamento de nuestra resurrección. En otras palabras, si el Dios que servimos, que es Cristo, está muerto, ¿qué chiste tiene predicar que vamos a resucitar si ni siquiera nuestro Dios resucitó? Esa es la reflexión de Pablo. Si nuestro Dios está muerto, ¿con qué cara predicamos que vamos a resucitar si nuestro Dios está muerto? Por eso el fundamento es que Él está vivo. Vamos a la pantalla otra vez. Me parece que las diapositivas vienen ya listas. Lo voy a leer, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, dígalo conmigo, si no hay resurrección de muertos y si no resucitó, vana es entonces esta predicación. Bautizo a los hermanos, predico el primer sermón, al rato predico el segundo sermón, y le estoy diciendo a ustedes: griten, brinquen, alaben, silben, dancen, aleluya, aplaudan. Pon la pantalla. Si Cristo no resucitó, esta predicación es vana, no tiene sentido. Aún más, siguiente diapositiva. Si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es vuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que Él está aquí. ¿Cuál es nuestra fe? Que Él nos puede sanar ahora, que puede todavía salvar y perdonar vidas, cambiar corazones. Esa es nuestra fe. Si no resucitó, todo lo que decimos es letra muerta, no tiene sentido. Vamos, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Todo eso es Biblia. Siguiente versículo. Y si Cristo no resucitó, no les han perdonado sus pecados, aún están en sus pecados. Y si Cristo no resucitó, los que durmieron, o sea, los hermanos que murieron en Cristo, el hermano Mayito, la hermana Esperanza May, hermano Refugio Bojorques, la hermana Martita Domínguez, y la lista es larga. Si Cristo no resucitó, todos esos hermanos perecieron. Miren qué seria es la doctrina. Y si Cristo no resucitó, somos dignos. A ver, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Conmiseración, como dicen los yucas, pobre. Se cree, pero pobre, es conmiseración. Pobrecito, dale un peso para que se anime. Es conmiseración. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, hay una religión que usa este versículo para burlarse de nosotros. Y sacan ese texto, pongo en la pantalla, ese texto fuera de contexto y dicen: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ya lo viste, el único Dios es Jehová. Si esperas en esta vida en Cristo, pobre de ti. Usan ese versículo fuera de contexto, pero se les olvida que el versículo 20 dice, vamos al versículo 20, más ahora, no les oí, más ahora, no les oí, más ahora. Exploradores, ¿cómo estás a volar? Más ahora. Cristo ha resucitado. Dígalo conmigo, primicias. Ay, hermano, no es un gol de su partido. Hermano, escúchelo bien, es que Cristo ha resucitado. Les escucho muy pasivos. Vámonos, más ahora. Primicias. Porque por cuál entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Siguiente versículo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son. Yes.
Siguiente diapositiva. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo dice, si no hay resurrección, dice Pablo, yo no peligraría. Yo no arriesgaría mi vida por un Dios que está muerto. Yo no daría mi vida por un Dios que está muerto. Años 70, decapitado en Roma. ¿Por qué lo aceptó? Porque sabía que moría por un Cristo vivo, por cuyo Dios vale la pena morir. Por eso predico como predico. Predico en este culto, predico en el otro culto, bautizo a los hermanos. A la una tengo una acción de gracias que empieza a la una y voy a ir para allá todavía. Y luego tenemos otra reunión aquí atrás de oración. Y luego en la tarde hay otra reunión. ¿Por qué hago todo lo que hago? Porque yo no sirvo a un Cristo muerto, yo sirvo a un Cristo vivo. Usted está aquí sufriendo este tremendo calor porque vale la pena servir a un Cristo vivo. Allá arriba digan a mí, aplaudan a Jesús, denle gloria al Señor por su gracia en nuestras vidas, por favor. Siguiente diapositiva. Ahora traigo la traducción en lenguaje actual. Filipenses 3, 10 al 11. Por eso, lo único que deseo, dice Pablo, es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. ¿Por qué? Porque Él está vivo y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Siguiente diapositiva. Vamos, por favor. Dice Pablo, si los muertos no resucitan, habla irónicamente, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Habla irónicamente. Haz lo que quieras, no hay resurrección. Pero de acuerdo a la TLA dice, no se dejen engañar por los epicúreos, no se dejen engañar por los que no conocen el evangelio verdadero. No se dejen engañar por los que no creen en la resurrección. No se dejen engañar por los que no creen en el evangelio. No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Siguiente. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. En otras palabras, crean a la resurrección. Es el contexto. Crean a la resurrección. ¿Está conmigo? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora quiero hablarles, para terminar, de la base de la resurrección del creyente. Y esa es la resurrección de Cristo. Termino con eso y nos vamos al punto siguiente. Aleluya. No la casa, ¿verdad? Escúchelo bien. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel, vamos a la diapositiva, Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, aleluya, por su espíritu que mora en vosotros. O sea, si Él resucitó, nosotros también. Complete la frase. Si Él resucitó, siguiente texto, por favor, vámonos. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Siguiente versículo, por favor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Siguiente. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, no les oigo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, hasta ahí voy a parar, porque el tiempo ya se me fue. Termino entonces. Características de la resurrección del creyente. Les presento la Reina Valera. ¿Cómo resucitarán los muertos? Dice Pablo. ¿Con qué cuerpo vendrán? Y luego lo va a explicar. Dice así:
lo que tú siembras no se vivifica, ¿sí qué? Si no muere antes. Siguiente diapositiva. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y viene la aplicación. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Cuáles muertos? De los muertos que son salvos, de los muertos que son creyentes, de los muertos que son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Digan un fuerte amén. Digan un fuerte amén. Gracias, gloria al Señor. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Se siembra en corrupción, la semilla de maíz muere, resucita en incorrupción. Ahora Pablo habla de la resurrección del cristiano. Se siembra en este cuerpo corrupto que se echa a perder, se desintegra. No habla de corrupción moral. Ahí no es corrupción moral, sino corrupción física. Este cuerpo se corrompe, se pudre. Cuando uno entierra el cuerpo físico de la persona, el cuerpo se corrompe, o sea, se pudre. Entonces se siembra en corrupción, resucitará. ¿Cómo va a resucitar? En incorrupción. ¿Qué más? Lea conmigo. Se siembra en deshonra, resucitará ¿cómo? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará ¿cómo? En poder. Siguiente. Se entierra el cuerpo físico, el ATLA. Sigo con el 15:44 de 1 Corintios. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Siguiente. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. Siguiente. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo. Mi madre está ahí. Mi padre está ahí. Mi cuñado está ahí. Mi suegro está ahí. Me parece que tengo mucho más ahí que lo que tengo aquí. Ahí tengo a centenas y decenas de hermanos que han fallecido y que ahora están en el cielo en la presencia de Dios. Y ellos que viven en el cielo tienen un cuerpo ahora como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. Siguiente diapositiva. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre es la versión Reina Valera 60. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Léalo conmigo. Número 1. No todos dormiremos. Número 2, pero todos seremos transformados. Número 3, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Número 4, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. ¿Seremos qué? ¿Seremos qué? Transformados. Porque es necesario, lea conmigo, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista. Deténme ahí la pantalla. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Va a completar la frase. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Con diabetes, con presión en los ojos, con presión alta, con triglicéridos, con colesterol, con cáncer en la piel, cáncer en los huesos, sin un pie.
se va a vestir de inmortalidad, de incorrupción. 54. 54. Siguiente diapositiva. Aquí quiero terminar. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Aquí quiero terminar. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, no todo va a terminar aquí. Nos esperan tiempos de gloria en la presencia del Señor Jesús. Algunos hermanos no tienen un ojo. Cuando resuciten tendrán los dos. Algunos hermanos no tienen un pie. Cuando resuciten tendrán los dos. Su cuerpo material no lo tiene, pero su cuerpo espiritual sí lo tendrá. Nos espera un tiempo glorioso de resurrección. Y yo estoy listo. Si Jesús viniera hoy, estoy listo para ser transformado. Dígalo conmigo. Ven, Señor Jesús. Dígalo. Ven. Con esa debilidad ni Cristo les va a creer. Porque algunos están diciendo: todavía no. Espera que yo deje a esta otra mujer y vienes. Permíteme, gasto todos estos licores. No he probado el que acaba de salir. Después vienes. Espérame el pibipollo de noviembre. Cuando yo coma todo el pibipollo, vienes. Todavía no. Pero el espíritu y la esposa dicen: eso no funciona. Hermanos, Ágenes, Tulacles, despierten todos. El espíritu y la esposa dicen: el texto dice: ven, Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Estamos listos y te estamos esperando. Ven, Señor Jesús. Ven. Estamos listos y te estamos esperando. Hoy en la mañana hablé con él. Hoy en la mañana hablé con él. Oh, dulce presencia de Jesús. Es lo mejor que puede el ser humano tener. No hay otro más no hay otro gozo más grande. No hay otro gozo más grande que el que uno esté bien con Dios y tenga la paz en su corazón, la que el Espíritu da, y que diga: ven, Señor Jesús, te espero. Yo estoy listo. Señora, siga sufriendo aunque su marido sea un ingrato, infiel, pobre, miserable, ciego y desnudo. Usted siga sufriendo. Señor, siga sufriendo aunque su esposa no quiera nada con el evangelio y le diga: lárgate con tu Dios y con tus hermanitos. Súfralo. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Usted no lo sabe tal vez, pero hay días en los que yo no quiero venir al culto. A veces me duele la cabeza. A veces me duele la espalda. A veces quiero dormir un poco más porque he dormido apenas horas y me toca la predicación. Y no vengo así o así. Lo hago con toda mi alma.
y con toda mi fuerza y con todo mi ser, porque Él está vivo y porque un día yo estaré con Él. Vale la pena servir a Jesucristo, vale la pena serle fiel y servirle con el corazón, vale la pena. Jesús, estás aquí, Señor. Estás aquí, Jesús. Apocalipsis 25. ¿Cómo dice? Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los que no van a resucitar cuando Cristo venga, ni en arrebatamiento ni en gloria, sino van a resucitar después del milenio, al fin. Aquí se va a levantar desde Caín, y todos los muertos en toda la historia aquí se levantarán. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es que no. Esta frase se le aplica al versículo 4, pero el contexto del versículo 5, inciso A, está en Apocalipsis 20, 11 al 15. Vamos a leerlo. Y vi un gran trono blanco, léalo conmigo, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, que ahora no estaban muertos porque habían resucitado, porque si estuvieran muertos no podían ser juzgados, están muertos. Son muertos vivos. Y fueron juzgados los muertos, o sea, los que resucitaron, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, o sea, los que murieron en el mar, entregó sus muertos que había en él. Y la muerte, ¿será la Santa Muerte? Es posible. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. O sea, todos los muertos que hay en el infierno ahora saldrán para resucitarán para estar ante la presencia de Dios. Y el infierno entregó sus muertos que había en ellos. Muerte e infierno. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora sí, esta es la muerte que segunda. El de los cristianos es la muerte primera. El de los inconversos es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El de los cristianos es la primera resurrección. El de los inconversos es la muerte segunda. O sea, murieron una sola vez cuando vivieron en la tierra, y mueren por segunda vez, pero ahora eternamente condenados en el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pónganse de pie. Están